Hola, soy Mariano. En este video vamos a analizar diferentes implementaciones de pilas y colas. Empecemos por las pilas. ¿Cómo es la interfaz de una pila? Decimos que una pila es una estructura dinámica de datos que organiza sus elementos de acuerdo al principio que llamamos LIFO. Last in, first out. Es decir, el último elemento en entrar a la pila es el primer elemento en salir. La interfaz típica de una pila tiene los siguientes métodos. Como vemos acá. Está vacía, apilar, desapilar y obtener tope. Definimos esta interfaz como un tipo de datos genérico, donde T representa el tipo de información que vamos a estar almacenando dentro de la pila. Entonces es una pila en T donde apilar recibe un T, desapilar devuelve un tipo de dato T y obtener tope devuelve un tipo de dato T. Para esta interfaz necesitamos proveer una implementación cuyos métodos tengan una complejidad algorítmica constante, es decir, sean O de 1, tengan un costo constante que no dependa de la cantidad de elementos que guardo dentro de la pila. La primera implementación que vamos a analizar es una implementación basada en arreglos. Antes de comenzar a escribir el código, vamos a diseñar la implementación, vamos a entender cómo queremos que se comporten y luego vamos a ir a la implementación concreta. En este esquema quiero tener la comparativa entre cómo es la implementación y cómo es la perspectiva externa, la interfaz que está mostrando la pila. Entonces, del lado izquierdo vamos a mostrar cómo se comporta en términos de interfaz la pila, cómo nos imaginamos que está guardando los elementos, y del lado derecho vamos a tener cómo es esa implementación en términos concretos. Entonces, para implementar una pila de esta manera, necesitamos guardar dentro de la clase dos atributos concretos. Uno es un arreglo de elementos, que en este caso puede ser, por ejemplo, de 5 elementos. Y un entero que representa la cantidad de elementos que en un momento dado la pila tiene en su interior. Como ven, el tamaño del arreglo por ahora es fijo, son 5 elementos, desde el 0 hasta el 4. Inicialmente todos los elementos son null y cantidad está en 0. ¿Qué va a pasar si queremos apilar un elemento? Supongan que apilamos el elemento A. Entonces, lógicamente, nuestra pila queda así. El elemento A siendo el primer y único elemento y el tope de la pila. En términos de implementación, lo que hacemos es guardamos el elemento A en la posición dada por cantidad. Cantidad vale 0, posición de elemento 0. En la posición 0 guardamos la A. E incrementamos cantidad en 1. Muy fácil, ¿no? Ahora apilamos el elemento B. Lógicamente ocurriría esto. Apilamos el elemento B. En términos de implementación decimos, buscamos la posición dada por cantidad, es decir, elementos posición 1, colocamos la B e incrementamos cantidad en 1. ¿Cuántos elementos tenemos en la pila? Cantidad, 2. ¿Dónde está el tope? En la posición cantidad menos 1, es decir, 1. Avancemos un poco más. Supongan que apilamos la C. En el tope de la pila tenemos la C. Lógicamente, percibimos que la pila tiene esta estructura. ¿Cómo se implementaría? Vamos a la posición dada por cantidad, colocamos la C e incrementamos cantidad en 1. ¿Dónde está el tope? En la posición cantidad menos 1. 3 menos 1, 2. Acá tenemos el tope.
¿Qué pasa ahora si queremos desapilar? Bien, para desapilar, lógicamente lo que haríamos es removeríamos el tope. Nuestra pila quedaría así, siendo ahora B el tope. En términos de implementación, lo que debería hacer es remover el tope. ¿Dónde está el tope? En la posición cantidad menos 1. Cantidad 3, menos 1, 2. Remuevo el tope y coloco cantidad en 2. Ahora, supongamos que queremos desapilar otro elemento. Entonces, desapilamos el tope. La pila quedaría así. En términos de implementación, tengo que remover el tope. Ahora, la pregunta ¿es necesario que yo cambie el valor del arreglo? No, simplemente yo puedo disminuir cantidad. Disminuyo cantidad en 1. Entonces, cuando yo quiero desapilar, para devolver el tope, leo el tope, pero después simplemente decremento cantidad. ¿Sí? No me interesa que quede la B en este lugar. ¿Por qué? Porque yo sé que el tope está en la posición cantidad menos 1, es decir, está en la posición 0. Todo lo que está por encima del tope es basura, no me interesa, no me preocupo en rellenarlo, cambiarlo, volverlo a null. Supongan que ahora quiero desapilar. ¿Cómo se desapilaría? Lógicamente se remueve este elemento. Mi pila quedaría así. En términos de implementación, decremento cantidad, devuelvo elemento en la posición, leo el tope, ¿no? Devuelvo elementos en la posición cantidad menos 1, en la posición 0, y decremento cantidad en 0. La pregunta es, ¿la pila está vacía? Y si cantidad vale 0, la pila está vacía. Si cantidad tiene un valor mayor a 0, la pila no está vacía. Entonces, tengo una pila vacía. No me interesa cuáles son los valores porque estos valores físicos en realidad no corresponden con ningún valor lógico. ¿Por qué? Porque la pila está vacía. Supongamos ahora que yo apilo la D. Vengo en la pila y apilo la D. En términos de implementación, agrego la D en la posición cantidad e incremento cantidad en 1. Como ven, lógicamente la pila tiene solo la D. Físicamente vemos que tiene varios valores, pero el único que me importa es hasta la posición cantidad menos 1. Si ahora apilo la E, ocurre lo siguiente. En esta posición tengo la E. Entonces, en la posición dada por cantidad, pongo la E, posición 1, pongo la E, e incremento cantidad en 1. Tengo dos elementos, la pila está vacía, no, porque tiene dos elementos. ¿Dónde está el tope? Que sería E, en cantidad menos 1. Cantidad menos 1, 2 menos 1, 1. De esta manera puedo usar cantidad como un indicador de qué parte de este arreglo representa la pila y qué parte ya la descarté. Ahora bien, avancemos con el siguiente problema. Supongamos que se apilan 3 elementos más. Apilamos F, en la posición cantidad, ponemos la F, incrementamos cantidad en 1. Apilamos G, entonces en la posición cantidad, posición 3, ponemos la G, incrementamos en 1. Y apilamos H, en la posición cantidad, colocamos la H, e incrementamos cantidad en 1. Tenemos 5. ¿La pila está vacía? No, tiene 5 elementos. ¿Cuál es el tope? La H. ¿Cómo lo sabemos? Elementos en la posición cantidad menos 1, 4. La H. Perfecto. Ahora nos piden apilar la J. Lógicamente pasaría esto. Ahora, cuando venimos acá físicamente, nos damos cuenta de que queremos colocar un elemento en una posición que no existe, porque el arreglo tiene 5 posiciones. Y queremos colocar en la sexta, que es la posición con subíndice 5.
En este caso, con este arreglo no lo podemos hacer. ¿Qué alternativas tenemos? Podríamos crear un nuevo arreglo, por ejemplo, del doble de tamaño. Entonces, hagamos lo siguiente. Creemos un nuevo arreglo del doble de tamaño, de 10 posiciones. Creamos este nuevo arreglo con 10 posiciones, de la 0 a la 9. Ahora bien, este arreglo nos va a servir para crear nuevos elementos, pero el problema que tenemos es que no tenemos los elementos previos. Entonces, nos tenemos que tomar el trabajo de ir copiando uno a uno, posición a posición, todos los elementos. Y ahora decimos que elementos es este arreglo, ¿sí? Y este no lo necesito más. Cambio la referencia, me olvido de este arreglo y me quedo con el nuevo. Y ahora puedo sí proseguir. Digo, cantidad. En la posición cantidad agrego la J e incremento cantidad. Y así puedo seguir apilando elementos. Me dicen otra vez, apilá la M. Entonces, apilo la M. Vengo en la posición J no, la posición 5, en la posición 6 teníamos acá. Entonces, en la posición cantidad ponemos la M. Me quedó la posición J. Bien, entonces, en cantidad tenemos la cantidad de elementos. Acá incremento cantidad, me voy a 7. Entonces en cantidad tengo la cantidad de elementos que componen la pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 0 hasta el 6. El tope está en la posición cantidad menos 1. El resto de los elementos en principio son basura, no me interesan. ¿Sí? Cada vez que llego hasta la máxima capacidad, necesito volver a repetir ese algoritmo. Es decir, necesito, si en algún momento llego a apilar 10 elementos y quiero apilar el número 11, lo que necesitaría hacer es volver a duplicar. Otra vez creo un arreglo del doble de tamaño y vuelvo a copiar. Entonces, así sería la implementación de una pila. Voy pidiendo arreglos cada vez más grandes, en tanto y en cuanto sea necesario. Le doy un tamaño inicial de arreglo y cada vez que supero esa capacidad, la incremento. Por ejemplo, duplicándolo. Vamos a ir a ver el código cómo nos quedaría. Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es implementar una clase que implemente esta interfaz. Entonces tengo la clase pila sobre arreglos. Es una implementación de pila basada en arreglos. Implementa pila. Básicamente esta es la implementación con todos los métodos vacíos. Ahora bien, definamos cómo van a ser los atributos y cómo se van a inicializar esos atributos. Serían de la siguiente manera. Tenemos el atributo elementos, que es un arreglo de t, y cantidad, que es un entero. Acá decimos t porque no sabemos de qué tipo va a ser ese arreglo. En el constructor vamos a tener que recibir, esto es una decisión de diseño, decidir el tamaño inicial o la capacidad inicial de la pila. Más que el tamaño es la capacidad inicial. Inicialmente, ¿con qué capacidad lo queremos crear? Esto es una forma de que yo pueda dar un tamaño a partir del cual ese arreglo va a existir. Entonces, en el constructor inicializo elementos haciendo new. En este caso, en Java no podemos hacer new t, sino que lo que se hace es se hace un new de object, porque vamos a hacer un array de objects. En realidad, todos los objetos heredan de object, así que en un arreglo de object voy a poder guardar cualquier tipo de elemento. Y lo que hago es castearlo a t.
yo sé que siempre voy a mantener una consistencia, entonces no me preocupa en hacer el casteo. Lo casteo o un arreglo de t. Si no hiciera ese casteo, esto no compilaría, porque acá tengo un arreglo de t's. Y acá no puedo hacer new t, porque no se sabe qué es t. Entonces lo que se hace es hacer una suerte de hack. Se crea un arreglo de object y se castea a t-array. El tamaño de este arreglo es la capacidad inicial que me están dando. Y cantidad la inicializo en 0 porque no tengo elementos dentro de la pila. Como ven acá aparece una advertencia dada por el compilador porque me dice transformar un object en t, no sabes qué es t, podría no ser correcto. Entonces, como sabemos que nosotros vamos a mantener la consistencia durante toda la implementación, le vamos a decir a Java que no se preocupe, que nosotros nos hacemos cargo y que suprima esa advertencia. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que nos ocupamos de resolver esta advertencia. Cada vez que hay una advertencia del compilador es importante prestarle atención y si realmente nos hacemos cargo de lo que estamos haciendo, lo marcamos en este caso con una anotación para que él no nos advierta más porque analizamos y sabemos que vamos a hacer lo correcto. Como esta operación de crear un arreglo no lo vamos a tener que hacer en un único momento, ya vieron en el diseño que hicimos que cada vez que querramos aumentar la capacidad de la pila, vamos a tener que crear un nuevo arreglo cada vez del doble del tamaño del anterior. Lo que vamos a hacer es llevar esta parte del algoritmo a un método privado que podamos reutilizarlo, ya van a ver en otro momento. Así que modularizamos un poquito esto y nos quedaría así. ¿Sí? Queda mucho más limpio además el código del constructor. Decimos crear arreglo de la capacidad inicial y en este método es donde hacemos el casteo y nos queda encapsulado acá la anotación para decirle al compilador que no me advierta sobre este casteo. Así que queda mucho más prolijo de esta manera. Creo el arreglo de la capacidad inicial y eso es elementos y cantidad la inicializamos en 0. Avancemos con la implementación. Implementemos el método está vacía. ¿Cómo implementamos el método está vacía? ¿Cuándo va a estar vacía la pila? Y cuando cantidad vale 0. Claramente. Entonces decimos está vacía cuando cantidad es igual a 0. Si cantidad es igual a 0, la pila está vacía. Avancemos con la implementación. Apilar. ¿Cómo implementaríamos apilar? ¿Qué dijimos? Necesitamos ocuparnos de colocar el elemento en elementos en la posición de cantidad, elementos en la posición cantidad, ponemos el nuevo elemento. El nuevo elemento lo guardamos en elementos en la posición cantidad. Y incrementamos cantidad en 1. ¿Sí? Lo que hacíamos en el diagrama antes. Ahora bien, esto tiene un problema. No estamos contemplando los casos en los cuales nos queda muy chico el arreglo de elementos. Entonces necesitamos tener una condición de que cuando queremos agregar un elemento a la pila, lo queremos apilar, pero la capacidad física ya está totalmente usada, necesitamos duplicar el tamaño de los elementos y copiar del viejo al nuevo. Esto lo haríamos de la siguiente manera. Sería así, apilar. Si la cantidad es igual a la longitud de elementos, ya estamos al límite, es decir, si lo creamos con 5 posiciones y la cantidad de elementos que ya hay dentro de la pila es igual a esa longitud, quiere decir que tenemos que ampliar la capacidad. Entonces, si ocurre esto, ampliamos la capacidad. Es un método privado que ya vemos cómo está implementado. Y luego hacemos lo que veníamos haciendo antes. En la posición de cantidad, sabiendo ya, estando seguros de que esta cantidad va a estar dentro del tamaño del arreglo, guardamos el nuevo elemento e incrementamos cantidad. ¿Cómo es implementar, cómo se implementa ampliar la capacidad? Bueno, es relativamente fácil.
declaramos un atributo local, una variable local que se llama elementos previos y le asignamos la referencia a el atributo elementos para no perder los elementos que previamente teníamos. Y ahora decimos, en elementos lo voy a pisar con un nuevo arreglo. Creo un nuevo arreglo, uso el método este privado que ya habíamos visto antes, que creaba el arreglo de objects de esa capacidad, por 2 por el tamaño de la longitud de elementos previos.length. Entonces, decimos, bueno, la longitud que tenía la duplico. Acá es una decisión de diseño. Podría ser el doble, el triple, el cuádruple. En principio el doble parece un número razonable. Lo podría multiplicar por 1,5, digamos, para aumentar un poco la capacidad. Es una decisión de diseño, es un ajuste fino. Entonces, creo un arreglo un poco más grande y lo guardo en elementos. Ahora, no perdí los elementos que tenía antes, porque acá creo un nuevo arreglo, pero me los guardé en elementos previos. Esta referencia tiene el arreglo previo. Entonces, lo que tengo que hacer es recorrer desde i igual 0, mientras que i sea menor a la longitud de elementos previos. Lo que hago es, en elementos en la posición iésima, coloco elementos previos en la posición iésima. Voy copiando lo que hacíamos antes en el diagrama de copiar uno a uno, la 0 con la 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, voy copiando todos los arreglos. Entonces, de esta manera, cuando terminé el algoritmo de ampliar capacidad, elementos previos lo perdí los previos, va a ser tirado a la basura, va a ser marcado para que el recolector de basura lo tire, y en elementos voy a tener la nueva estructura, que es del doble de tamaño. Entonces, ampliar capacidad hace eso. Crea un nuevo arreglo del doble de tamaño y copia los elementos previos a esta nueva estructura. Ven que es muy sencilla la implementación. Y luego hago lo que venía haciendo antes. Esto solamente lo hago en los casos de que llegue a intentar apilar un elemento en una posición donde ya no tengo capacidad disponible. Demos un paso más. ¿Cómo sería obtener el tope? Es muy fácil obtener el tope. A ver. Obtener el tope es muy sencillo. Primero, obtener tope, como veíamos, tiene una precondición. La precondición de obtener tope es no está vacía. Si la pila está vacía hay un problema. Entonces, necesito chequear esa precondición. Si la pila está vacía, lanzo una excepción. No existe elemento. Ya, lo corto ahí. Ahora, si no, devuelvo elementos en la posición cantidad menos 1. Al obtener tope, recuerden que no modifica la estructura de la pila, simplemente devuelve el elemento que estaba en el tope. Entonces, return elementos en la posición cantidad menos 1, que es la cuenta que estamos haciendo todo el tiempo antes. Cantidad es la posición en la cual voy a agregar un nuevo elemento. Entonces, en la posición previa a esa, está el tope actualmente. Como está vacía, se asegura de que cantidad no valga 0, siempre esta cuenta acá, ¿sí?, va a ser un número 0 o mayor a 0. Ya nos falta muy poco. ¿Cómo hacemos el desapilar? ¿Cómo desapilamos? Para desapilar, primero, definimos una variable de tipo t. ¿Por qué es de tipo t? Y porque no sabemos qué tipo de valor vamos a guardar. Recuerden, este es un tipo de dato genérico. Entonces, es un t. Obtener tope nos devuelve un t. Obtener tope. Nos devuelve el tope. Después, decrementamos cantidad y devolvemos el tope. No me ocupo en borrar o poner null en la posición que dejé de usar, porque no me interesa, porque estoy perdiendo tiempo. Entonces simplemente muevo la cantidad y con eso lógicamente se achicó la pila. Desapilar también tiene una precondición, como decíamos, que la pila no está vacía, claramente. Pero ¿por qué no lo chequeo acá la precondición? Porque yo estoy seguro que al obtener tope se chequea la precondición. Entonces, si eventualmente al al desapilar la pila estaba vacía, como llamó a obtener tope hace el chequeo y va a lanzar una excepción. Entonces, le delego esa responsabilidad de chequear si la pila está vacía o no a obtener tope.
Yo simplemente obtengo el tope, decremento cantidad y devuelvo el tope. Ya tenemos la implementación lista. ¿Qué nos falta hacer? Y hacer las pruebas. Entonces, tenemos un conjunto de pruebas que se asegura de que al crear esta vacía, apila un elemento y comprueba que obtener el tope obtuvo ese elemento, apila dos elementos, luego desapila uno, en fin, hay varias pruebas que hicimos para garantizar que esto está funcionando. Lanza una excepción al obtener el tope si está vacía, lanza una excepción al desapilar si está vacía, apila 10 elementos con capacidad inicial de 3. Acá es importante que no solamente comprobemos que se pueda apilar y desapilar, sino que a su vez el mecanismo, como sabemos que nosotros lo implementamos con un mecanismo por el cual se va haciendo crecer el arreglo, nosotros tenemos que desafiar esa implementación. Entonces, sabemos que eso puede ser un riesgo, que lo pudimos haber implementado mal, entonces lo que hacemos es, lo creamos con un tamaño inicial de 3 y apilamos 10 elementos. Y vemos que al desapilar obtenemos esos 10 elementos. O sea, estamos comprobando que ese crecimiento de la pila ocurre. ¿Sí? Si no, podríamos estar probando como acá, siempre que creamos de 5, apilamos 2 y los obtenemos. ¿Sí? Fíjense que acá voy a correr estas pruebas. Estas pruebas pasan, pero, como siempre, si ampliar capacidad estuviese vacío, yo corro las pruebas y muchas pruebas siguen pasando. Así, apilar dos elementos funciona, claro, porque nunca se estresó la lógica nunca se ejercitó la lógica de crecer, porque teníamos 10 elementos, capacidad inicial de 10 y apilamos dos elementos. Fíjense que de apila 10 elementos con capacidad inicial de 3 es la que falló, es la prueba que esperamos, porque lanzó una excepción, array index out of bounds, porque justamente lo que hicimos para probar si esta prueba estaba funcionando bien es borramos la implementación de ampliar capacidad, ¿no? Y con la implementación de ampliar capacidad correcta, corremos las pruebas y ahora sí todas las pruebas pasan. Entonces, como siempre, estas estructuras, como tienen un comportamiento complejo, es necesario que tengan pruebas que ejerciten los distintos escenarios en los cuales esa implementación podría llegar a fallar. Entonces hago distintos tipos de prueba, ¿sí? Podría crear una pila de 3 y agregarle muchos más, apilo y desapilo, vuelvo a apilar, etc. Compruebo que todo el mecanismo que hice esté funcionando correctamente. Esta es entonces una implementación de pila basada en arreglos, con esta lógica de tengo un tamaño inicial que puede estar definida por el usuario cuando crea esa pila y tiene esa visión externa de que va creciendo o achicándose, pero en realidad lo que yo hago es creando nuevos arreglos. Ahora vamos a ver otra implementación diferente, otra alternativa de implementación. En este caso, el segundo escenario de implementación es el de una pila sobre una lista enlazada. Esto es mucho más simple en el sentido de que vamos a utilizar una estructura que es relativamente compleja para implementar nuestra interfaz de pila. Entonces, vamos a crear una nueva clase que se llame pila sobre lista enlazada. Como ven, la interfaz se llama pila, y la implementación describe los detalles de por qué esta implementación de pila es diferente de otra. Esta es una pila sobre arreglos, y esta es una pila sobre lista enlazada. ¿Sí? Como cuando nosotros usamos en Java el linked list o el array list. Array list es una lista basada en arreglos. Y una linked list es una lista enlazada. Ya veremos en la semana que viene, en la siguiente clase, qué significan estas dos implementaciones. En este caso, como ven, tengo la pila sobre lista enlazada, inicialmente con todos los métodos implementados vacíos, digamos. ¿Qué necesitamos guardar como atributo? Y necesitamos una lista enlazada. Es decir, no cualquier tipo de lista, necesitamos una lista enlazada.
que nos dé una característica de implementación muy importante, que es que toda operación, o en particular algunas operaciones que tiene esta lista enlazada, sean de costo constante. Ya vamos a ver cuáles son las que necesitamos que sean de costo O de 1. Entonces, vamos a ver cómo son los atributos y el constructor. Declaramos el atributo elementos, lo llamé igual en este caso, y vean que estoy definiendo elementos de tipo linked list, no de tipo list. Ya van a ver por qué. Ahora avancemos con esto, pero lo definí de tipo linked list, no de tipo list solamente. Entonces, en el constructor lo que hago es que creo una linked list de tipo T. No sé qué elementos voy a guardar T's en su interior. Pero necesito una lista enlazada. De vuelta, los detalles lo vemos la clase que viene sobre una implementación de listas enlazadas. Vamos a implementar el método está vacía. ¿Cómo se implementa? Si tenemos una lista, o sea, nuestra pila internamente guarda las cosas en una lista. ¿Cuándo está vacía la pila? Y cuando la lista está vacía. Entonces, el método está vacía se reduce a esta implementación. Está vacía si elementos is empty. Elementos es una lista. Entonces, si esta lista está vacía, la pila va a estar vacía. Y si no, va a tener elementos. ¿De acuerdo? O sea, tenemos una lista y dentro de la lista guardamos los elementos. Y hacemos que el dinamismo de la lista nos dé soporte al dinamismo que necesitamos de la pila. Pero nosotros vamos a definir un comportamiento muy estricto, el comportamiento de LIFO. Entonces, no damos todos los métodos, no permitimos que se acceda a estos elementos de cualquier manera, solamente a partir de los elementos, de las operaciones apilar, desapilar y obtener tope. Entonces, esta vacía la implementamos así. ¿Cómo implementaríamos apilar? Bueno, apilar agregamos un elemento a la lista. ¿Cómo lo agregamos? Y lo agregamos al comienzo. Entonces, cada vez que nos dicen apilar, nosotros hacemos elementos.addFirst. Usamos el método addFirst, que en la lista simplemente enlazada existe y que tiene costo constante. Es un O de 1. Esto es muy importante. Fíjense, el método addFirst es un método que tiene la lista, ¿sí? Que tiene definido la lista y que agrega un elemento al comienzo de la lista. Y esta operación es de costo 1. ¿Por qué? Ya van a ver por las características de implementación de una lista enlazada. En una lista basada en arrays, en un array list, este método addFirst no tiene costo O de 1 como ya vimos cuando repasamos las distintas implementaciones de lista, sino que tiene costo O de n. En cambio, la linked list tiene costo O de 1. Entonces, por eso lo podemos utilizar. Ahora bien, ¿por qué usamos acá linked list? Porque este método, addFirst, es un método que está exclusivamente en linked list. Si nosotros cambiamos esto por list, importo list, el método isEmpty está, pero el método addFirst no existe. Porque no es un método genérico de la lista, porque no todas las listas pueden ser eficientes a la hora de agregar un elemento al comienzo. Por eso es que acá, en la implementación de pila, estamos atados a la implementación de linked list, porque aprovechamos su eficiencia a la hora de implementar algunas operaciones particulares que queremos aprovechar. Entonces, el método apilar, fíjense, delega la operación al método addFirst. Vamos a ver cómo sería el desapilar. Perdón, obtener tope. Vamos a hacer obtener tope primero. El método obtener tope. ¿Qué hace obtener tope? Y simplemente le dice a la lista getFirst. De vuelta, este método es un método que está solamente en la lista, en la linked list, getFirst, y que tiene costo O de 1. Fíjense que no tiene ningún for, nada, simplemente obtiene el nodo, bueno, veremos la implementación después, pero obtiene el nodo y devuelve el elemento. No hay ningún for acá, ninguna estructura, ningún recorrido, simplemente obtiene el primero. Entonces, getFirst es una operación de costo O de 1, y entonces obtener tope hace esto, getFirst. Vamos a ver cómo sería el desapilar. Ya van viendo cómo es la idea. Desapilar hace removeFirst, otro método que tiene la linked list y que su costo es O de 1. Entonces, desapilar
aprovecha una implementación de lista. Entonces acá, en lugar de implementar nosotros la lógica de crecimiento o decrecimiento dinámico, lo hacemos a partir de otra estructura que ya está implementada. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago si no está implementada la lista? Bueno, porque hay muchos lenguajes que no tienen implementada una lista como es Java. Bueno, vamos a aprender más adelante cómo implementaríamos una lista. Lo cierto es que si tenemos una lista implementada y esa lista es una lista enlazada a partir de la cual podemos aprovechar que estas operaciones tienen costo O de 1, directamente lo podemos aprovechar y ahorrarnos el trabajo de lidiar con los arreglos. Entonces tenemos el método removeFirst, que de vuelta tiene un costo O de 1, ¿sí? Unlink first ahí se llama y no hay ningún for, ningún ciclo, ninguna iteración. Después veremos esta implementación en detalle o una implementación más simple. Esta es la interna de Java que no nos interesa ver, pero es básicamente la misma idea. Y desapilar tiene esto. Entonces simplemente hacemos remove first. Bien, nos falta, fíjense que lo implementamos con poquísimas líneas. Eso sí, aprovechamos que ya teníamos la clase linked list implementada. ¿Sí? En otro caso usamos un arreglo y tuvimos que hacer todo el trabajo sucio nosotros, digamos. Ahora bien, vamos a hacer las pruebas. Vamos a probar y ver que esto funcione. Hacemos un grupo de pruebas. Acá tenemos pruebas sobre listas enlazadas, varias pruebas, perdón, sobre prueba de pilas sobre lista enlazada, digo bien. Entonces son básicamente el mismo conjunto de pruebas, ¿sí? Pero ahora creo una lista, una pila sobre lista enlazada. Fíjense que esto no requiere ningún parámetro en el constructor. Bueno, entonces nada, ejecuto las pruebas y esto va a dar todo bien, todo bien, todo bien. No, no da todo bien. ¿Por qué no da todo bien? ¿Qué pasó? Tenemos dos errores. Lanzar excepción al desapilar si está vacía. ¿Qué dice? Unchecked exception esperaba la excepción. No existe el elemento, pero obtuvo no such element exception. A ver, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos la lista enlazada como implementación de nuestra pila. Cuando nosotros a una pila vacía le decimos desapilar, no acá, en la implementación, vamos a la implementación. Fíjense que como acá tengo una referencia a la interfaz pila, si hago control clic me lleva a la interfaz. No sabe qué implementación porque estoy haciendo invocación polimórfica. Entonces lo que hago es aprieto control y al poner el mouse encima me dice, bueno, abrí las implementaciones de desapilar y me muestra las dos implementaciones disponibles. Quiero ver la de pila sobre lista enlazada. Fíjense que acá simplemente estoy llamando a remove first cuando hago desapilar. Lo mismo que obtener tope, que es la otra que falló. Por la misma razón falló. Entonces, lo que nos está pasando es que nosotros estamos intentando remover el primero en una lista y la lista está vacía. Porque estamos intentando desapilar en una pila vacía. Entonces lo que podemos hacer es o bien seguir lanzando, dejar que se lance no such element exception, o bien, como en este caso, a mí me gustaría que lance una excepción, no existe el elemento. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, lo hago de la siguiente manera. Hago un try catch y simplemente hago una traducción de excepciones. Hago try, return elementos remove first, remover el primero, intentar removerlo, asumiendo que la pila no está vacía. Ahora, si la lista está vacía, y evidentemente la pila está vacía también, entonces capturo no such element exception y lanzo otra excepción, hago una traducción, lanzo un no existe el elemento. Podría ser pila vacía, no se puede desapilar en pila vacía, lo que fuera. La excepción que quiera crear. En este caso no existe el elemento. Entonces capturo no such element y hago una traducción para que quien usa la pila no reciba dos excepciones distintas si usa una implementación o la otra. Ambas son mis excepciones, que es no existe el elemento. Entonces de esta manera, al tener esta implementación, corre las pruebas y ahora sí, tengo todo verde. ¿Sí? Como ven, tengo una segunda implementación de pila basada en listas enlazadas. Lista enlazada, no array list, porque el costo de array list para hacer estas operaciones es muy grande y en ese caso me convendría usar una implementación basada en arrays directamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso de una implementación basada en una lista enlazada? Simplemente creamos una lista y nuestras operaciones las delegamos en operaciones específicas de la lista.
para que esta lista se use internamente como implementación, como soporte de una pila. Y así garantizamos el comportamiento LIFO, last in, first out. ¿Qué tenemos que estar seguro para esto? Bueno, para poder hacer esto en cualquier tecnología necesitamos una implementación de linked list que tenga costo O de 1 en las operaciones add first, remove first y get first. En estas 3 operaciones. Si esto ocurre, podemos utilizarlo como implementación. Si estamos trabajando en un contexto en el cual no tenemos una implementación de linked list, deberíamos tal vez implementar primero una estructura de lista, como vamos a ver la clase que viene, y vamos a ver esos detalles de implementación de lista. Y ahí, usando esa lista, usamos una pila o implementar una pila basada en arreglos, como fue la primera vez. Bien, en nuestro primer ejemplo. Entonces, en el próximo video seguimos con implementaciones de cola. Muchas gracias, hasta luego.